El enemigo más peligroso de un piloto de Bf-109 no es el Spitfire ni el Mustang. Muy a menudo es su propia pista. El borde polvoriento del hormigón, una racha de viento cruzado, un ángulo de aproximación apenas mal tomado, medio segundo de más en los pedales del timón de dirección, y el avión que se consideraba la cima de la ingeniería alemana se convierte en una catástrofe en un instante. Después, solo quedan el fuego y el metal retorcido, o una invalidez, o la muerte. Y esto no ocurría únicamente al final de la guerra, ni solo en la desesperación de 1945. Estuvo ahí desde el principio. Y aquí está la paradoja central que vamos a desmenuzar como una investigación, capa por capa. Desde los planos y las órdenes, hasta los destinos humanos. ¿Cómo pudo ser que el caza más producido en masa y uno de los más exitosos de la Segunda Guerra Mundial provocara pérdidas catastróficas precisamente entre quienes lo pilotaban? ¿Por qué una máquina que dio al mundo a los 3 ases de caza con mayor puntuación de la historia se convirtió en parte de un mecanismo que trituró los cuadros de la Luftwaffe más rápido de lo que el enemigo era capaz de hacerlo? ¿Y por qué, al final de la guerra, esos mismos 109 despegaban ya no con profesionales de élite formados antes de 1939, sino con casi niños, adolescentes a los que se les enseñaba a volar a toda prisa, como si su vida fuese material fungible? Para responder con honestidad hay que aferrarse a los hechos secos y mirar la guerra tal como se veía desde la cabina, sin mitos, sin heroísmos de póster. Disponemos de informes posbélicos de centros de ensayos, diarios de combate de grupos de caza, resúmenes técnicos de averías, manuales de operación, memorias de pilotos y mecánicos. Y, sobre todo, hay un patrón que se repite. Allí donde el Bf-109 se convirtió en caballo de batalla, lo seguía una estela de pérdidas que no puede explicarse solo por la mala suerte. Era un efecto sistémico. Lo generaron las exigencias del mando, decisiones organizativas, el ritmo de la guerra y el propio diseño del avión. Y si se observa con atención, esa imagen empieza a formarse ya en los años 30. La esperanza de vida de los pilotos de caza en la Segunda Guerra Mundial a menudo se medía en semanas. Sí, hubo ases que sobrevivieron durante años, pero el piloto medio, sobre todo en periodos de combates totales, podía quemarse muy rápido. Las fuentes ofrecen un margen amplio. Entre el 20% y el 50% de los pilotos de caza de distintos países no sobrevivieron a la guerra. En unidades alemanas, donde la intensidad de salidas era particularmente alta, se dieron casos de escuadrillas que perdieron más del 100% de su personal. Toda la plantilla original moría o era retirada, se la reemplazaba, y esos reemplazos también desaparecían. Suena absurdo como estadística, pero en la guerra aérea, donde el frente es el cielo, significa algo simple, una rotación constante de hombres, como una cadena de montaje. Y la Luftwaffe, a diferencia de los aliados, durante mucho tiempo no detuvo ese conveyor ni lo reguló. Pero antes de que la guerra se convirtiera en una picadora de carne, Alemania tuvo que crear el instrumento que le permitiera empezar la guerra a ritmo, en primer lugar. Y eso nos devuelve a los orígenes del Bf-109, a comienzos de los años 30, cuando Alemania se rearmaba en secreto y se preparaba para un nuevo conflicto global. Tras Versalles, la aviación militar alemana estaba oficialmente prohibida. Pero una prohibición es papel. Las personas, los recursos y las ambiciones no desaparecen. Los ingenieros alemanes siguieron diseñando aviones bajo etiquetas civiles, y los pilotos se entrenaron a través de una red de clubes de vuelo sin motor, asociaciones deportivas y estructuras semilegales que más tarde serían la base de la Luftwaffe. Ese sistema prebélico actuó como filtro, seleccionaba jóvenes motivados, disciplinados, aptos físicamente. Y en un momento dado, el Estado simplemente se quitó la máscara. El Reich anunció la creación de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, y comenzó una carrera.
¿Quién construiría más deprisa una aviación moderna y quién aprendería antes a usarla como arma estratégica, no solo como artillería volante? A Alemania le hacía falta un nuevo caza, moderno, rápido, con potencial de crecimiento. No un biplano, no un compromiso. Un avión destinado a superar todo lo existente. Y durante un tiempo, eso fue exactamente lo que logró. El Bf-109 era un caza esbelto, enteramente metálico, ligero y de alta velocidad, con cabina cerrada y tren de aterrizaje totalmente retráctil. Hoy suena normal, pero a mediados de los años 30 era una declaración de futuro. La cabina cerrada aumentaba la velocidad y protegía al piloto del flujo de aire. El tren retráctil reducía la resistencia. La estructura metálica permitía soportar mayores cargas. El avión estaba literalmente tallado para la velocidad y el ascenso, para el combate vertical y para la capacidad de imponer el combate o negarlo. Esa filosofía, decidimos cuándo y cómo se lucha, se convirtió en la base de la táctica de caza alemana, y al mismo tiempo, el diseño incorporó la característica que luego mataría. En el Bf-109, el tren se retraía hacia afuera y se anclaba al fuselaje, no a las alas. La lógica era práctica. Mantenimiento más sencillo y, en teoría, sustitución de alas más rápida en condiciones de campaña. Pero la geometría era implacable. Las ruedas quedaban muy juntas, la vía era estrecha. En tierra, eso hacía del avión una plataforma inestable. Tendía a hundir el morro, a irse de lado en la carrera de despegue, a reaccionar de forma brusca ante rachas de viento y ante cualquier movimiento torpe del timón. Despegar y aterrizar exigía precisión y experiencia. En tiempo de paz, con un instructor y un ritmo cómodo, esto puede parecer un riesgo controlable. La guerra rompe ese ritmo. La guerra obliga a aterrizar un avión dañado, con viento cruzado, sobre una pista de tierra destrozada, de noche, con prisa y bajo amenaza de ataque. Entonces, la vía estrecha se convierte en trampa. En 1937, el Bf-109 entró en servicio, justo a tiempo para su bautismo en la Guerra Civil Española. España fue un banco de pruebas para la técnica y la táctica alemanas. Allí donde dominaban biplanos y monoplanos tempranos, el Bf-109 mostró de golpe lo que significaban la velocidad y la vertical. Borraba del cielo a las máquinas más antiguas no por magia, sino porque daba al piloto ventaja de energía. Ascendía mejor, entraba y salía de la pasada más rápido, elegía distancia. Si el enemigo intentaba arrastrarlo a un giro lento, el piloto alemán podía rehusar y subir, conservando la iniciativa. En España el avión también demostró una clara superioridad sobre cazas suministrados por la Unión Soviética. Eso reforzó la confianza del mando alemán. La apuesta por el nuevo caza había funcionado. El Bf-109 se convirtió en el principal caza monoplaza de la Luftwaffe. Y aquí aparece un mecanismo importante que más tarde se verá con dureza. El éxito genera dogma. Si un arma funciona, el sistema tiende a creer que funcionará siempre y que siempre habrá hombres capaces de sacarle partido. En 1939, cuando Alemania invadió Polonia, el 109 ya había evolucionado en una herramienta letal de guerra aérea. Sus pilotos eran, por norma, profesionales formados antes de la guerra. No solo sabían pilotar. Conocían táctica, disciplina de radio, cooperación en pareja y en sección. Sabían conservar velocidad y altura. Entendían cómo romper el combate. No eran novatos al azar. Eran el núcleo profesional. Y fue ese núcleo el que permitió a la Luftwaffe actuar con rapidez y seguridad en los primeros años. Sobre Polonia y luego sobre Europa Occidental, el Bf-109 se integró en el mecanismo general de la Blitzkrieg, guerra relámpago. Escoltaba bombarderos, suprimía aviones enemigos en aeródromos, frustraba intentos de contraataque. En tierra, debajo, avanzaban columnas, artillería, tanques, y esa sincronización creaba la sensación de una máquina imparable.
Desde el aire, la guerra se veía como un mapa donde el enemigo aparecía y desaparecía por la voluntad de quien controlaba el cielo. Y entonces surgió un nuevo fenómeno: la cuenta. En la Primera Guerra Mundial, 5 victorias bastaban para ser as. Ahora empezaban a aparecer ases con más de 20, cifras que entonces parecían inauditas. Pero es esencial entender qué había detrás. No solo pericia y rendimiento del avión, sino organización. La Luftwaffe sabía concentrar fuerzas, elegir el momento del golpe y, sobre todo, mantener a los pilotos experimentados en combate de forma constante. Cuanto más vuelas, más posibilidades tienes de sumar victorias y de morir. Esa lógica sería una de las raíces del desastre. Desde fuera, el Bf-109 se volvió rápidamente famoso y temido en todos los frentes. Su silueta se conocía sobre Francia, Noruega, los Balcanes. Más tarde, sobre el norte de África, Gran Bretaña y el este. Para los pilotos aliados no era solo un avión. Era una voz de la guerra alemana, brusca, rápida, apareciendo desde arriba y trepando otra vez. En los primeros meses y años, a menudo superaba a muchos cazas aliados en velocidad y trepada, y con ello en el derecho a elegir. Ese derecho a elegir es el arma principal de un caza. Pero aquí está lo importante para nuestra investigación. Ya en esa fase se acumulaba tensión dentro del sistema. El Bf-109 exigía disciplina y destreza. Exigía servicio en tierra competente, mantenimiento preciso del motor, una explotación cuidadosa. Y, sin embargo, a medida que la guerra se expandía, empezaba a exigir no maestría, sino cantidad. Cuanto más amplio el frente, más salidas, más aeródromos, más decisiones urgentes. Y cada decisión urgente trasladaba el riesgo al piloto, no al Estado Mayor, no al ingeniero, sino al hombre que cerraba la cúpula. Imaginemos un amanecer típico en un aeródromo avanzado al inicio de la guerra. Aún es de noche. La niebla se pega a la hierba. Mecánicos con monos sucios revisan el motor con linternas. En el ala hay una película de rocío. Huele a gasolina, aceite y tierra húmeda. Un piloto camina hacia su avión con el paracaídas al hombro, sin romanticismo. Sabe que el peligro no empieza allí fuera. Empieza aquí, en la calle de rodaje, con el morro alto que le impide ver hacia adelante. En el Bf-109 hay que rodar haciendo eses para mirar. Y no lo haces en un aeródromo perfecto. Lo haces en un campo con roderas, baches, piedras, donde tras la lluvia el suelo se vuelve barro. Y si eres nuevo, si aún no sientes la máquina, el error puede llegar antes de despegar. Por eso el comportamiento difícil en tierra se convirtió en una de las grandes debilidades del Bf-109. Se estima que, a lo largo de la guerra, esa característica costó la vida a alrededor de 2000 pilotos. No por Spitfires o Mustangs, sino porque el avión perdonaba más en el aire que en el suelo. A algunos se les iba violentamente de lado en la carrera por el par del motor. A otros se les venía abajo el tren en una pista irregular. A otros se les hundía un ala, y luego todo ocurría rápido. Giro en tierra, vuelco, impacto. No eran duelos épicos, eran muertes secas e inútiles a pocos metros de las tiendas y los vehículos propios. Y ahora, con esa dualidad, un caza excelente en el aire y peligroso en tierra, llegamos al siguiente punto. La mayor prueba del Bf-109 aún estaba por delante. Y no sería solo una cuestión de avión, sería una cuestión de sistema. Cómo planificaba la Luftwaffe, cómo contaba el combustible, cómo repartía las salidas, cómo protegía, o no, a sus hombres. La batalla de Inglaterra sería el primer gran fracaso del 109. No porque el avión de repente fuese malo, sino porque la guerra lo colocó en condiciones para las que no había sido concebido. Escolta a larga distancia, patrullas prolongadas, combates sobre territorio donde el enemigo podía caer y volver, y tú no. Y antes de cruzar el Canal de la Mancha, conviene entender qué era el Bf-109 como máquina
y por qué su evolución durante la guerra es a la vez una historia de flexibilidad técnica y una historia de compromisos crecientes. El Bf-109 cambió casi sin pausa. Nuevos motores, mejor aerodinámica, armamento reforzado. La serie más producida y utilizada en conjunto fue la Gustav, el modelo G. Montaba un Daimler-Benz V12 refrigerado por líquido que, en algunas variantes, llegaba a unos 2.000 caballos. Eso daba una velocidad máxima del orden de 350-400 millas por hora. Su trepada seguía siendo de las mejores de su época, esa cualidad que permite entrar desde arriba y salir ascendiendo. Pero a gran altitud, el rendimiento caía de forma notable, y eso importaba. La guerra elevaría cada vez más el combate hacia las cotas de los bombarderos, donde cada porcentaje de potencia decide si llegas a interceptar. Y aquí alcanzamos el momento en que el mito de la invencibilidad choca con la geografía. Entre la costa francesa y los aeródromos británicos había una franja de agua estrecha que en 1940 se convirtió en frontera entre victoria y derrota. Para el Bf-109 fue una frontera de combustible, tiempo y límites humanos. Cuando la Luftwaffe intentó cruzarla, se hizo visible algo que en tiempos de paz rara vez se contempla. Incluso el mejor avión no te salva si el sistema lo obliga a operar donde no debe y como no debe. El problema no era que los pilotos alemanes no supieran. El problema era que el tiempo se les acababa muy rápido, literalmente. Y ese tiempo lo marcaba la aguja del combustible. En 1940, el canal parecía una línea estrecha en el mapa, pero para el Bf-109 fue un umbral que convertía cualquier error, cualquier demora, cualquier giro extra en sentencia. Los grupos despegaban de aeródromos del norte de Francia y Flandes. Ganaban altura sobre la costa, formaban y ponían rumbo al oeste. Bajo las alas, agua gris verdosa con espuma blanca, porque el canal casi siempre está ventoso. Abajo, puntos dispersos de barcos y lanchas de rescate. Delante, la costa inglesa, acantilados claros, y detrás de ella una defensa invisible que no funcionaba como coraje, sino como mecanismo. La intención del mando. El plan alemán era claro y, sobre el papel, lógico. Primero, debilitar a la fuerza de caza británica, destruir aeródromos, estaciones de radar e infraestructura de mando y control. Luego, crear condiciones para una invasión, o al menos, quebrar la resistencia con golpes masivos. En el centro de esa estrategia estaba la Luftwaffe. Pero la Luftwaffe de 1940 estaba diseñada para la guerra continental, campañas rápidas, distancias cortas, apoyo al ejército de tierra. Era la aviación de la Blitzkrieg. Gran Bretaña exigía otra cosa: presencia sostenida en el aire, escolta de bombarderos hacia el interior y regreso cruzando el agua. Y ahí se comprobó que el caza más avanzado del mundo podía perder no en giro ni en velocidad, sino en logística. En la batalla de Inglaterra, el 109 principal no era el Gustav, sino el Emil, el Bf-109E. Era rápido, agresivo y bien armado, pero había nacido como interceptor de corto alcance. Su radio práctico en perfil de combate rondaba los 600 kilómetros. En teoría se podía extender, más tarde, con un depósito externo de 300 litros, hasta cerca de 1.000 kilómetros. Pero ni aún así se resolvía lo esencial. El tiempo real de combate sobre Gran Bretaña seguía siendo mínimo. La aritmética de la guerra era esta: despegue, ascenso, ruta, formación y mantenimiento de la escolta. Todo consumía combustible antes de ver al enemigo. Cuando por fin entraban en contacto, al piloto le quedaban unos 10-15 minutos de combustible para combatir de verdad. 10 minutos es un episodio. Un ataque abortado, una maniobra evasiva, una persecución, y ya hay que romper y regresar. Si te quedas 2 o 3 minutos más, sencillamente no llegas. Aquí, dentro de nuestra investigación,
es donde el sistema empieza a matar a sus propios pilotos. No una bala ni un fragmento. Una orden de escolta que no encaja con la matemática del combustible. Primer contacto. Imaginemos una salida típica. El Bf-109 vuela por encima de la formación de bombarderos, algo adelantado, intentando conservar altura y velocidad para guardar energía. Abajo van Heinkel o Dornier, pesados, con bombas, más lentos y menos maniobrables. Delante están los aeródromos británicos. El piloto alemán sabe que si se va tras un Spitfire o un Hurricane, puede ganar el duelo, pero dejará desprotegidos a los bombarderos. Si se queda pegado a la formación, los bombarderos tienen cobertura, pero quizá llegue tarde a la intercepción. Es un dilema constante, no heroico, sino utilitario. ¿A quién proteges? ¿A ti? ¿A tu punto? ¿Al bombardero o a la orden? Los cazas británicos salen al encuentro. Y aquí aparece otro factor que a menudo se subestima cuando se habla de aviones. Gran Bretaña no tenía solo Spitfires. Tenía un sistema. La RAF combatía sobre su propio territorio, y eso implicaba tres cosas. Primero, un piloto británico derribado a menudo sobrevivía y volvía al servicio. Si saltaba en paracaídas sobre Inglaterra, lo recogerían. Si aterrizaba de emergencia en un campo, lo encontrarían. Incluso si el avión ardía, el piloto podía acabar en un hospital y regresar meses después. Un piloto alemán derribado sobre Gran Bretaña casi siempre se convertía en prisionero. Y si caía al mar, sus probabilidades caían en picado. Sí, existían servicios de rescate y a veces se rescataba gente. Pero el canal era frío, el oleaje duro, el tiempo crítico, y el combate no dejaba margen para amerizar bien. Muchos se ahogaban o morían por hipotermia. No era una excepción, era estadística dictada por el mar. Segundo, los británicos combatían en casa. Defender ciudades y familias aumentaba la determinación, pero, más importante, les daba una ventaja práctica. Podían concentrar fuerzas con rapidez porque volaban distancias cortas. Tercero, radar y control. En 1940, Gran Bretaña ya disponía de una red de radares y de un sistema de mando y guiado capaz de detectar incursiones, determinar rumbo y elevar en el momento oportuno los cazas necesarios. Era una organización industrial del combate. Los pilotos no gastaban horas patrullando sin sentido. Se los lanzaba a tarea y se los conducía hacia el objetivo. Cuando se habla de mejoras del radar, no es solo el aparato. Es un organismo completo que funciona como cadena de decisión. Y en ese punto, el Bf-109 se encontró con un enemigo que lo superaba, no necesariamente en velocidad o maniobra, sino en la capacidad de regular el combate. El precio de 10 minutos. El Bf-109 causó pérdidas duras a la RAF, sobre todo contra Hurricanes y primeros Spitfires. Los pilotos alemanes estaban mejor entrenados, leían mejor la situación, usaban altura y velocidad, volaban en parejas y atacaban desde arriba. Funcionaba. Pero cada combate sobre Inglaterra tenía un coste oculto. Aunque sobrevivieras y vencieras, volvías a casa con el combustible casi agotado. Y no había margen para el error al aterrizar. Aquí convergen otra vez el diseño del avión y el sistema de personal. El Bf-109 era peligroso en tierra incluso en condiciones normales. Ahora imagínese al piloto que regresa del combate, agotado, con adrenalina, a veces con daños, hidráulica tocada, radiador perforado, una mano herida. Entra a aterrizar en un aeródromo de campaña, con viento cruzado, pista imperfecta y caos porque el aeródromo también puede estar bajo ataque. Tren estrecho, par motor, visibilidad pobre al frente. Todo exige precisión milimétrica. Un descuido y el avión empieza a culear, se sale del eje, toca con un ala, y entonces vuelco e incendio. Esos accidentes no crecían porque olvidaran volar, sino porque el ritmo exprimía a los hombres hasta el límite.
Análisis posbélicos estimaron que hasta un tercio de todos los Bf-109 construidos fueron dañados o destruidos en incidentes de despegue o aterrizaje. Suena increíble, pero refleja una verdad. La guerra mata también por uso. Y si además el sistema intenta compensar pérdidas recortando entrenamiento, esa fracción se vuelve aún más mortal. Para octubre de 1940, las unidades de caza alemanas estaban exhaustas. No fue una derrota de un día, fue desgaste. La Luftwaffe no logró destruir el sistema de control británico ni imponer un ritmo que quebrase a Gran Bretaña. Y sobre todo, la pérdida de pilotos afectaba de manera distinta. Gran Bretaña podía recuperar hombres, Alemania no. Un piloto alemán derribado sobre Inglaterra era prisionero. Uno que caía al mar a menudo desaparecía. Uno que moría en un accidente de aterrizaje era otra cifra. Y cada cifra erosionaba la Luftwaffe igual que un derribo en combate. Y aquí aparece un mecanismo clave. La Luftwaffe estaba organizada para consumir experiencia, el recurso más valioso, hasta el final. En 1940, aún no parecía una catástrofe porque el núcleo era prebélico y profesional. Pero era entonces cuando empezaba a vaciarse. Transición a otra guerra. Paradójicamente, incluso tras el otoño de 1940, Alemania podía decir: seguimos teniendo el mejor caza. Pronto entró en escena el Focke-Wulf FWD-190, aún más poderoso. La superioridad técnica en ciertos aspectos seguía ahí. Pero la guerra no es una tabla de prestaciones. La guerra es producción, combustible, aeródromos, entrenamiento, reparación. Y por encima de todo, gente capaz de usar la técnica al límite. Mientras británicos y estadounidenses construyeron sistemas que rotaban pilotos, los retiraban para instrucción, les daban descanso y convertían ases en instructores para multiplicar la experiencia, la Luftwaffe mantuvo a sus mejores hombres en primera línea casi sin pausa. Al principio eso daba puntuaciones espectaculares, después cabinas vacías, y la guerra se expandía. Los frentes se multiplicaban, el cielo se hacía más grande, los recursos más escasos. Y el Bf-109 reaparecía como pieza imprescindible en otro escenario, el norte de África. Arena, calor y una nueva ilusión de superioridad. En el desierto, la guerra es distinta. No hay campos blandos ni aterrizajes en hierba. Hay suelo duro, piedras, polvo y calor que altera el comportamiento del motor. La arena se mete en filtros, raya el cristal, desgasta metal como lija. El avión se calienta al sol. El aceite y el caucho sufren. Los mecánicos trabajan donde cualquier fallo menor se vuelve grave. El caza, que en Europa era una herramienta, aquí se convierte en un organismo caprichoso. Pero en el aire, el 109 vuelve a mostrar por qué se lo valoraba. En la fase inicial del teatro africano, sus últimas variantes a menudo superaban a rivales como el P-40 británico. Velocidad y trepada devolvían el derecho a dictar el combate. Y reaparecía esa sensación: hemos recuperado el control. En el desierto, donde la aviación decide mucho sobre columnas y posiciones, la superioridad aérea se siente físicamente. Pero el desierto no perdona. Y allí surgió una figura célebre, Hans Joachim Marseille, la estrella de África. Volando el Bf-109, logró 158 victorias aéreas solo en el norte de África. Esa cifra muestra no solo habilidad individual, sino cómo funcionaba el sistema. Marseille volaba continuamente. Era un recurso que se exprimía hasta el límite. Y el final llegó de forma repentina y rutinaria, como tantas muertes de pilotos. En 1942, su motor falló. Intentó saltar, golpeó el estabilizador vertical y murió. No hubo épica. Hubo un fallo, segundos para decidir, y muerte. Y vuelve la regularidad fría. Cuanto mayor el ritmo de salidas y más dura la explotación, más probable es que el piloto muera no por el enemigo, sino por la suma de desgaste, fatiga, daños y errores de mantenimiento.
Mientras tanto, los aliados elevaban la apuesta. Llegaban más aviones, aprendían, introducían nuevas versiones del Spitfire, como el Mk-5, que por fin igualaba al Bf-109. Y la marea empezaba a girar otra vez. Porque la paridad técnica significa que mandan el sistema y los recursos, y Alemania iba perdiendo ambos. El problema del entrenamiento. Aquí llegamos a la línea que se intensifica año tras año, la evolución del entrenamiento de una élite prebélica a reemplazos cada vez más jóvenes. Al inicio, el piloto alemán era producto de una formación larga y cara. Tenía horas de vuelo, método y disciplina. Pero entrenar bien exige tiempo y combustible, aviones escuela e instructores, y cielos relativamente seguros sobre los centros de formación. Cuantos más frentes, menos de todo eso. Alemania empezó a recortar, y recortar en aviación no es papel. Significa que el piloto joven encuentra el peligro real en combate, no en práctica. Y cuando se sienta en un Bf-109 con vía estrecha y aterrizajes exigentes, el riesgo se dispara. Las versiones tardías incorporaron protección, parabrisas blindado, planchas de blindaje tras el asiento, depósitos autoobturantes. Eso salvaba vidas, pero añadía peso. Y el peso es velocidad y maniobra. Otro compromiso. Proteges de una amenaza, reduces opciones frente a otra. Aún así, el avión seguía siendo pequeño y vulnerable. Su mejor defensa era la velocidad para romper el combate. Pero el motor refrigerado por líquido conservaba una debilidad letal. Un impacto que cortara una línea de refrigeración o dañara el radiador podía inutilizar el motor. El sobrecalentamiento llegaba rápido. Quedaban minutos para alcanzar una base o forzar un aterrizaje. Y sobre mar, desierto o frente, las probabilidades se hundían. Lo que al principio parecía una máquina brillante se convirtió a mitad de guerra en un equilibrio tenso entre velocidad, potencia de fuego y supervivencia. Y ese equilibrio se rompía cada vez más, no en el cielo, sino en despachos, donde se decidía cuántas salidas debía volar una unidad, cuántos pilotos eran asumibles como pérdida y cuántas horas se podían recortar en los planes de instrucción. Las pérdidas crecían, y con ellas la presión sobre el entrenamiento. Eso preparó el desastre que se vería con mayor claridad en el frente, donde el Bf-109 trabajó más que en ningún otro, el Frente Oriental. Porque hubo un frente que definió el legado del Bf-109 de forma definitiva. No fue Gran Bretaña ni el norte de África. Fue el Frente Oriental, el espacio donde el sistema de la Luftwaffe operó al límite y donde sus errores internos resultaron mortales también para sí misma. El Frente Oriental no fue un escenario más. Fue un sistema enorme de miles de kilómetros, de destrucción de aviones y de hombres. No existían salidas seguras. No había aeródromos perfectos ni logística estable. Todo lo decidía el ritmo. ¿Cuántas veces despegas hoy? ¿Cuántas veces aterrizas? ¿Cuántas veces vuelves antes de que el enemigo cambie? Y antes de que tu propio sistema se rompa. Y en el este el Bf-109 se convirtió en lo que realmente era, un caballo de batalla que cargó con la guerra hasta que se le rompieron los huesos. ¿Por qué el Frente Oriental fue fábrica de ases y a la vez cementerio? La respuesta es cínica pero verificable. Porque en 1941 había muchos objetivos y poca resistencia efectiva. El caos inicial creó condiciones en las que un piloto alemán experimentado podía hacer algo que en Occidente era mucho más difícil. Encontrar al enemigo una y otra vez, regresar, repostar, despegar de nuevo y aumentar el marcador. Y la Luftwaffe, en lugar de proteger a esos hombres, los convirtió en herramienta de consumo. Los mantuvo en primera línea sin rotación ni descanso, hasta herida, captura o muerte. Ahí está el bucle central de nuestra investigación. El éxito del Bf-109 y de sus ases no salvó a la Luftwaffe. Aceleró el desgaste de su capital humano.
La primera mañana de Barbarroja, el 22 de junio de 1941, no empezó con duelos elegantes. Empezó con golpes masivos a aeródromos. En la luz del amanecer, con neblinas sobre bosques y pantanos, grupos alemanes despegaron de pistas avanzadas, a veces muy cerca de la frontera. Iban primero aviones de ataque y bombarderos. El Bf-109 los cubría y, a la vez, buscaba cazas soviéticos para impedirles despegar. En los primeros días y semanas, la aviación soviética quedó en una situación durísima. Confusión, comunicaciones rotas, órdenes tardías, falta de tripulaciones preparadas, aeródromos saturados con aparatos sin dispersión. Informes alemanes alevan de cientos de aviones destruidos en tierra. Informes soviéticos reflejan pérdidas difíciles de cuantificar con precisión. Para el piloto del Bf-109, eso significaba algo directo. A menudo veía primero al enemigo, atacaba primero y se retiraba con la iniciativa. Pero esa ventaja inicial escondía el germen del desastre. Porque el éxito genera ritmo. El ritmo de salidas es lo que rompe antes a un piloto de caza. No un combate, no un día duro, sino la secuencia. 2 salidas, 3, 4. Otra alarma, otro despegue, otro aterrizaje en una pista destrozada, con polvo o barro, con viento cruzado y mecánicos al límite. En Europa, los aeródromos eran relativamente estables. En el este, un aeródromo era a menudo un campo que ayer era cultivo. Y ahí el Bf-109 mostró de nuevo su doble naturaleza. Depredador en el aire, trampa en el suelo. Escuela de muerte, aeródromos del este. En el frente oriental, el piloto vivía junto al avión. Tiendas o barracones, olor a gasolina, humo de estufa en invierno, barro en primavera y otoño, polvo en verano. Los mecánicos eran también soldados del frente, solo que sus armas eran llaves y destornilladores. Cuando el frente avanzaba, los aeródromos se movían, a veces en días. La pista podía ser plana solo en el papel, y el Bf-109 exigía planitud. Vía estrecha, par motor fuerte, velocidad de toma alta. En un aeródromo perfecto es manejable, pero en una pista de tierra se convierte en riesgo constante, sobre todo para novatos. Y los novatos crecían en número. Para entender por qué, hay que mirar el entrenamiento como sistema. Antes de la guerra, la formación alemana era de las más sólidas. Era por etapas, de lo básico a lo complejo, de aviones sencillos a rápidos, de circuitos a navegación, tiro y táctica de grupo. Los pilotos prebélicos acumulaban cientos de horas de vuelo. Era un oficio completo, no un curso de supervivencia. En 1941 ese sistema aún funcionaba. En 1942 empezó a agrietarse. En 1943 se recortó con crudeza. En 1944, en muchos casos, se redujo a mínimos. Menos combustible, menos horas, menos tiro, menos instructores, porque los instructores también eran enviados al frente. Y aquí aparece el efecto mecánico. Peor formación, más accidentes en despegue y aterrizaje. Más accidentes, menos aviones disponibles para formar. Menos aviones, peor formación para la siguiente tanda. Un círculo vicioso que la Luftwaffe puso en marcha. Y en el este el círculo giró más rápido que en ningún otro sitio. ¿Por qué surgieron los superases? En el frente oriental, los grupos de caza alemanes tuvieron una carga enorme. Cubrían tropas, escoltaban aviones de ataque, interceptaban bombarderos, realizaban caza libre, salidas donde un grupo de Bf-109 buscaba objetivos por iniciativa propia. Eso daba margen y permitía a pilotos expertos sumar victorias. Pero también significaba contactos constantes, riesgo constante, presencia constante en el frente. De ahí el trío famoso: Erich Hartmann, Gerhard Barkhorn y Günther Rall, los 3 pilotos de caza con mayor puntuación de la historia. Todos volaron el Bf-109.
Sus marcadores oficiales 352, 301 y 275 victorias. En total, 928 victorias confirmadas. Una cifra casi irreal. Por eso hay que entenderla bien. Primero, refleja duración e intensidad. Volaron años, con cantidades inmensas de salidas. No es suerte legendaria. Es exposición crónica a la guerra. Segundo, refleja la política de personal. La Luftwaffe no rotaba a los mejores hacia la instrucción en retaguardia. Los mantenía en el frente porque su eficacia inmediata se consideraba más importante que el futuro. Los aliados, especialmente después, tendieron a retirar a los ases tras completar un tour para convertirlos en instructores, multiplicando experiencia. El sistema alemán a menudo hizo lo contrario, transformó experiencia en victorias hoy y pagó mañana. Y aquí está el lado oscuro. Esas cifras hablan no solo de pericia, sino de un sistema que empujaba a volar hasta el final. Volabas mientras pudieras. Volvías tras una herida y volabas otra vez. Sobrevivías y volabas otra vez. Te convertías en as, no porque te protegieran, sino porque no te soltaban. Así se explican los marcadores absurdos y por qué tampoco sobrevivieron a la guerra. Cómo se veía el combate desde un Bf-109 en el este. A diferencia de Gran Bretaña, donde el combate se vinculaba a aeródromos y radar en un espacio más acotado, el frente oriental era extensión. Abajo, bosques, campos, ríos, carreteras con columnas, ciudades ardiendo durante días. Arriba, más libertad y más caos. Eso daba oportunidades, pero también imprevisibilidad. La táctica alemana al inicio era fuerte. La pareja, Rote, y la formación de 4, Schwarm, daban flexibilidad y cobertura mutua. En teoría, el punto vigilaba la cola del jefe. En la práctica, todo dependía de disciplina y entrenamiento. Por eso el deterioro formativo fue tan letal. Una pareja con un punto que aún no siente velocidad y altura es una pareja en la que el jefe está solo. Un piloto alemán dejó una frase repetida en memorias con variaciones mínimas. Tu vida depende de lo que haga tu punto cuando tú no lo ves. No es romanticismo, es un hecho. Mientras tanto, la aviación soviética también evolucionaba. En 1941 estaba debilitada, pero aprendía más rápido de lo que esperaban. Sí, al principio aún aparecían aparatos obsoletos como el I-16 o incluso biplanos como el I-153. Pero entraban en servicio cazas mejores, Yak-1, MiG-3, sobre todo al inicio y en altura, LAG-3, después La-5 con motor radial potente, Yak-9, y hacia 1944 el Yak-3, ligero y muy maniobrable, que sería un rival peligroso en giro cerrado. También llegaron aviones por Lend-Lease, como el P-39 Aira Cobra, muy usado por pilotos soviéticos en baja y media cota. Todo esto borraba poco a poco la ventaja inicial alemana. El Bf-109, sin embargo, también evolucionó. Del Friedrich al Gustav. Una transición clave fue el Bf-109F, el Friedrich, con aerodinámica más limpia y mejor manejo. Muchos pilotos lo consideraban uno de los más agradables de volar. En un frente de salidas diarias, un avión que responde bien reduce carga mental. No te hace inmortal, pero puede regalarte un segundo. Luego llegó el Bf-109G, el Gustav. Más potencia, más peso, más armamento, más blindaje y por tanto más compromisos. El avión se hacía más pesado porque la guerra le exigía más roles: combatir cazas, atacar aviones de asalto, golpear objetivos de tierra, interceptar bombarderos, llevar bombas o pods. Cada nuevo paquete añadía masa. La masa reducía maniobra. Menos maniobra significaba menos supervivencia cuando el rival ya no era inferior. La lógica del sistema vuelve a verse. Se mejora el avión porque el frente lo exige,
pero hacerlo en condiciones de escasez lo vuelve más complejo y pesado. Y un avión más pesado perdona menos. Otra vez, paga el piloto. El invierno como prueba. Si el desierto mataba con arena y calor, el este mataba con invierno, heladas, nieve, hielo, viento, días cortos. En aeródromos, las roderas se congelan. En aviones, hay que raspar escarcha. El aceite se espesa, las baterías se debilitan. Arrancar el motor se vuelve lucha. Los mecánicos calientan, cubren, improvisan. El piloto entra en una cabina estrecha con guantes y la cara mordida por el frío. Y ahora imagine aterrizar un Bf-109 en una pista helada con tren estrecho. Cualquier derrape y el avión se cruza. Los frenos sobre hielo pueden no actuar o hacerlo de golpe. Una racha de viento y un ala toca. En informes, los accidentes en tierra aparecen junto a pérdidas de combate. No es épica, es operación al límite. Y cuanta peor la formación, más accidentes. La línea de entrenamiento, de élite a materia prima. En 1942-1943, Alemania ya no libra campañas cortas, sino una guerra de desgaste. En aviación, eso significa caída de calidad. Al principio, los jóvenes llegaban a unidades donde los veteranos podían tirar de ellos. Pero conforme aumentaban bajas, faltaban líderes capaces. Llegó un punto en que el jefe era apenas competente y el punto casi no estaba formado. Entonces, la pareja era un simulacro. La lógica fría era brutal. El frente necesita aviones hoy. Luego necesita reemplazos hoy. Formar como antes requiere tiempo y combustible, y eso falta. Se recorta tiro, navegación, vuelo en mala meteorología, maniobra. Así, el piloto aprende sobre el frente. Si vive, aprende. Si muere, el sistema toma otro. Por eso, cuando al final de la guerra despegan adolescentes en Bf-109, no es un accidente repentino. Es el resultado lógico de un proceso. Aún así, el Bf-109 siguió siendo amenaza. Conservaba velocidad y vertical. En manos expertas, seguía siendo mortal. Y eso empujaba al mando a mantener a los expertos en combate, no a retirarlos. Kubán, Kursk y el giro del ritmo. En 1943, la guerra aérea en el este ya no era unilateral. En el sur, combate sobre Kubán con fuerzas grandes y enfrentamientos más organizados. En verano, Kursk, batalla inmensa en tierra y en aire. Allí el Bf-109 ya se enfrentaba cada vez más a un enemigo que no se desmoronaba con el primer golpe. Los soviéticos operaban en grupos más densos, coordinaban mejor, con radio más a menudo y una defensa antiaérea más fuerte. Otro nivel aparece aquí. Cuanto más fuerte la defensa antiaérea, más peligroso el cielo incluso sin cazas. Un piloto puede ganar a un Yak y ser alcanzado desde tierra al atacar o al bajar. Especialmente si el Bf-109 va sobrecargado con pods, bombas o depósitos. Eso lo vuelve menos vivo, menos capaz de recuperar velocidad, menos apto para trepar. Un combate breve puede terminar en una simple realidad. Ya no puedes subir y salir. Y todo esto ocurre mientras el personal se agota. El sistema no cambia. Sigue exigiendo volar hasta el final, midiendo eficacia en victorias y salidas, priorizando el frente sobre la formación. Y en paralelo, en Occidente crece un nuevo frente en el aire, la campaña de bombardeo estratégico. Mientras en el este se suman marcadores y se pierden hombres, en el oeste los aliados intensifican una campaña sistemática. Ciudades y fábricas alemanas se convierten en objetivos. Y llega un momento en que la Luftwaffe debe sacar fuerzas del este porque la guerra se traslada directamente al cielo de Alemania. Entonces el Bf-109 recibirá el trabajo más peligroso: interceptar bombarderos pesados bajo fuego cruzado, con escoltas que llegan cada vez más lejos.
Desde ese punto, la guerra para el piloto del Bf-109 deja de ser el frente. Pasa a ser la defensa del propio cielo del Reich, y con él la defensa de hogares, fábricas, ferrocarriles, centrales, refinerías. Suena lógico. En realidad, la defensa del Reich fue la tarea de caza más ingrata y letal imaginable. Aquí ya no basta con atacar y marcharse. Aquí se te obliga a atacar donde el fuego te espera. En 1943, el mando alemán comprende que el cielo occidental es un frente propio. Los británicos ya bombardean de noche. Los estadounidenses aumentan sus grandes ataques diurnos sobre industria y nudos de transporte. No es un golpe aislado. Es presión sistemática, día tras día, con cada vez más aviones, a mayor altura y con tácticas refinadas. En el este, el Bf-109 fue durante mucho tiempo un instrumento ofensivo. Aquí se convierte en instrumento de defensa desesperada, donde cualquier error alemán se paga de inmediato y amplificado. El objetivo aliado y el callejón sin salida alemán. La esencia del bombardeo estratégico era sencilla: privar a Alemania de la capacidad de continuar la guerra, destruyendo industria, transporte y combustible. No era moral en abstracto. Eran rodamientos, combustible sintético, motores, fábricas, depósitos ferroviarios. Cuanto mejor se identificaban objetivos, más agudo el dilema: mantener cazas en el este o llevarlos al oeste para cubrir la retaguardia. Y aquí aparece el punto clave. Defender el Reich requiere no solo aviones, sino pilotos capaces de operar en altura, en formación, contra objetivos pesados, con tiempos de reacción estrictos. Requiere disciplina, puntería y estabilidad psicológica. Y eso es justo lo que Alemania iba perdiendo. Imaginemos un día típico de defensa del Reich en 1943-1944. Altura, frío y estelas blancas. La alarma llega de golpe. Sirenas, teléfonos, radio. Los pilotos corren. Despegue. Ascenso largo y agotador. Interceptar bombarderos pesados suele ocurrir a gran altura. El aire se enrarece, el motor al máximo, máscara de oxígeno, cabina helada. A 7-9 kilómetros la guerra se ve casi estéril. Abajo, campos y ciudades borrosas. Arriba, sol brillante y frío que se cuela. Y lo más inquietante, las estelas de condensación, largas líneas blancas de cientos de bombarderos, señalan el lugar. Los cazas suben hacia ellas y ya se entiende. No es un combate entre iguales, es atacar un muro. El muro es la formación de bombarderos. Por ejemplo, el B-17 Flying Fortress, Fortaleza Volante, un nombre que era un hecho. En variantes tardías llevaba hasta 13 ametralladoras pesadas en torretas. Y lo crucial, no vuelan solos, vuelan en formaciones cerradas con campos de tiro superpuestos. Te acercas a uno y te disparan varios. Te acercas más y la densidad aumenta. Y si además hay escoltas, quedas entre dos amenazas: fuego defensivo delante y cazas rápidos detrás. Durante un tiempo la Luftwaffe aún podía creer que, infligiendo pérdidas enormes, los raids diurnos serían insostenibles. Al principio, los estadounidenses sufrieron, pero entonces operó el mismo mecanismo que Alemania había usado: industria y reemplazo. Los aliados podían perder aviones y construir más. Podían perder tripulaciones y seguir formando. Alemania perdía lo más difícil de reemplazar: pilotos de caza experimentados. Por eso, la defensa del Reich se convirtió en un proceso de drenaje de profesionales. ¿Por qué un caza exitoso lleva a pérdidas catastróficas? Porque en 1943-1944, el Bf-109 es forzado cada vez más a ser un cazabombarderos de bombarderos, un destructor de bombarderos. Eso implica más armamento, más blindaje, más riesgo. Para aumentar la probabilidad de derribo rápido, se instalan pods subalares de 20 milímetros o 30 milímetros
a veces cohetes, y se refuerza el cañón central que dispara por el buje de la hélice. La lógica: un ráfaga corta y un bombardero puede arder o desintegrarse. El coste: el avión se vuelve más pesado y menos maniobrable. Pierde parte de su viveza. Y eso es un error sistémico clásico. Se resuelve el problema, derribar bombarderos, con fuego. Pero se degrada el problema, sobrevivir después, porque tras el ataque hay que salir, ganar velocidad, romper el contacto y evadir escoltas. Un avión sobrecargado lo hace peor. Método de ataque: la táctica típica. Ganar altura por encima, picar sobre la formación, disparar en una pasada corta, a cabina, motores, raíz alar, y salir. En la realidad, esa pasada se hace bajo una red de fuego. No es una ráfaga, es un tejido de trazadoras, con la sensación de que el aire se mueve. Los pilotos lo describieron como volar dentro de un río de metal. No es metáfora, es la necesidad de aguantar 1 o 2 segundos con la mira sobre el blanco. Aquí la psicología es parte de los hechos. En la defensa del Reich no podías no atacar. Despegabas porque el raid iba a tu ciudad, pero atacar significaba atravesar fuego casi seguro. Te quedaba elegir el grado de riesgo: acercarte más para asegurar, o disparar desde lejos y fallar. Esa tensión se bebía también en las unidades. Los veteranos sabían que el riesgo extra rara vez compensa. El sistema exigía resultados ya. Los jóvenes, sin esa frontera interior, se acercaban demasiado y morían. Y ver arder al líder al lado podía quebrar a un novato en un solo día. No es cuestión de valentía. Es experiencia que permite mantener la mente fría. Y Alemania perdía esa experiencia más rápido de lo que podía crearla. Escoltas: el momento en que el equilibrio se rompe. Durante mucho tiempo, los aliados tuvieron un problema. Sus escoltas no podían acompañar bombarderos hasta el fondo de Alemania. En ese tramo, los cazas alemanes podían atacar formaciones sin cobertura. Por eso, en 1943, las pérdidas estadounidenses fueron altas. Los bombarderos entraban en la zona de caza alemana con solo torretas y formación como defensa. Pero el problema era solucionable. Se introdujeron depósitos externos, una solución simple que cambió la guerra. Los cazas de largo alcance podían escoltar profundo. Y aparece el P-51 Mustang, no solo como adversario nuevo, sino como factor que destruye la lógica de supervivencia del caza alemán. El Mustang era rápido, con gran autonomía, capaz de permanecer junto a los bombarderos y cazar interceptores. La matemática cambia. Ahora el Bf-109 que entra a la formación arriesga morir por el fuego defensivo y por la escolta. Y escapar tras el ataque se vuelve más difícil porque la escolta puede perseguir durante mucho tiempo. Aquí se ve la escalada suicida. Cuanto más fuerte la escolta, más intenta la Luftwaffe aumentar potencia de fuego. Cuanta más potencia de fuego, menos maniobra. Menos maniobra, más fácil ser derribado por la escolta. Es una cadena de decisiones lógicas en papel y desastrosas en el aire. ¿Quién se sienta en la cabina en 1944? Cada vez llegan más pilotos con entrenamiento acortado. Y aquí conviene recordarlo. Un piloto de caza no es un conductor. Decide a cientos de kilómetros por hora, con fuerzas G, frío, máscara de oxígeno, fuego enemigo, radio, formación. Una carencia en entrenamiento no es torpeza, es muerte. Si el piloto prebélico pudo construir habilidades con tiempo, el de 1944 a menudo aprende bajo fuego. Y su primer ataque real puede ser contra bombarderos pesados, algo que incluso veteranos consideraban lo más peligroso. Se repite el choque persona contra sistema. El individuo sabe que no está listo, tiene miedo, falla, muere. El sistema solo ve números.
Hay que cubrir el cielo. Hacen falta interceptaciones. El sistema no siente miedo. Por eso envía hombres sin preparación a escenarios donde incluso los preparados no siempre sobreviven. Aeródromos bajo bombas. Los aliados bombardean aeródromos, nodos, infraestructura. Eso significa que el piloto del Bf-109 despega y aterriza cada vez más en pistas dañadas, con cráteres, reparadas con prisa, con restos y caos. Y el Bf-109 no tolera la prisa en tierra. Tren estrecho, pista mala, fatiga. Suben las pérdidas no combatientes. No es detalle menor. Es señal de que el sistema se destruye incluso sin contacto directo. La industrialización de la picadora sobre Alemania. En 1944, la guerra aérea se vuelve industrial. Los raids suman cientos y miles. Se elevan decenas de grupos de interceptación. Y la Luftwaffe ya no tiene ventajas, ni en número, ni en combustible, ni en entrenamiento. Solo queda una apuesta: golpear más fuerte. Surgen tácticas y unidades que atacan con brutalidad, a veces casi a quemarropa. En algunos casos, con la idea de embestir si no hay otra opción. La mera aparición de esas ideas es un diagnóstico. No es heroísmo. Es señal de que los métodos normales ya no funcionan, pero el sistema sigue exigiendo resultados. Y aquí está lo más sombrío. La Luftwaffe pierde pilotos más rápido de lo que puede reemplazarlos. Los veteranos ya están muertos o heridos, o sostienen la estructura con lo que les queda. Los jóvenes llegan y o aprenden al borde de la supervivencia o desaparecen en semanas. Al mismo tiempo, Alemania tropieza con el combustible. No es telón de fondo, es motor de la guerra. Sin combustible no se entrena. Sin entrenamiento se muere más. Se muere más y llegan reemplazos aún más verdes. Es un bucle cerrado. En ese bucle, el Bf-109 sigue en el centro porque es el caza más producido que aún se puede poner en el aire. Es conocido, reparable, y los mecánicos lo dominan. Por eso se usa hasta el final, incluso cuando en el aire enfrenta a enemigos superiores por suma de factores. A esta altura el avión ya no gana la guerra. Intenta retrasar la derrota. Para el piloto es especialmente duro. No vuela por la victoria, sino por sobrevivir un día más y derribar un aparato más que, en cualquier caso, será reemplazado. En algún momento, el mando de la Luftwaffe hará un último intento grande de recuperar iniciativa en el oeste. Una operación diseñada para destruir la aviación táctica aliada en tierra, abrir una ventana breve y aliviar el frente unas semanas. Ese intento se llamó Bodenplatte y será un concentrado de todo lo descrito: estrategia desesperada, riesgo extremo, pérdidas enormes y un efecto que no compensa el precio. Para entender por qué los pilotos alemanes lo intentaron en enero de 1945, hay que ver cuán rápido Alemania ya entonces perdía no solo hombres, sino la capacidad misma de hacer guerra aérea. A finales de 1944, el aire sobre Europa occidental entró en un estado que en mapas de Estado Mayor no siempre parece aterrador, pero en la cabina se siente como sentencia. El enemigo controlaba totalmente el ritmo y el espacio. Cazas aliados merodeaban carreteras, cazaban columnas, golpeaban puentes y nudos ferroviarios, incendiaban aeródromos y depósitos. Los bombarderos salían casi con horario. Las interceptaciones alemanas eran reactivas, tarde, deshilachadas y caras. En esas condiciones, el mando decidió ejecutar una operación para recuperar iniciativa de un golpe, una operación que en la práctica aceleraría el colapso. El concepto Bodenplatte. El invierno 1944-1945 fue una lucha por tiempo. En tierra se desarrollaba el último intento de cambiar la situación en el oeste.
la ofensiva de las Ardenas. Cualquier operación terrestre chocaba con lo mismo. La aviación aliada actuaba casi con impunidad de día sobre carreteras y concentraciones. De ahí la idea: privar a los aliados de aviación táctica por un periodo corto atacando aeródromos en tierra. No luchar interceptaciones en el aire, no cazar fortalezas volantes en formación, sino destruir aviones aparcados, bajo lonas, con depósitos vacíos y tripulaciones relajadas. La operación recibió el nombre Bodenplatte, un término casi burocrático y por eso inquietante. Detrás había algo simple: un ataque masivo de cazas sobre aeródromos a muy baja altura, apostándolo todo a la sorpresa. Preparación. Lo que distinguía Bodenplatte era el secreto y la apuesta por disciplina, algo que en 1945 ya era un problema. Para mantener la sorpresa, a menudo no se comunicaba el objetivo hasta el último momento. Se restringía radio. Se volaba bajo usando ríos, carreteras, canales, vías férreas como referencias. En el mapa suena limpio. En el aire, con bruma y nubes bajas, era una trampa de navegación. Aparece otra vez la lógica autodestructiva. Para ser masivo, el ataque debía incluir pilotos de distintos niveles. Hombres sin experiencia en vuelo rasante en formación, sin navegación segura, sin costumbre de silencio radio, sin reflejos de supervivencia en caos. Lo que en 1940 era básico, en 1945 era raro. Y otro factor: la defensa antiaérea alemana era un organismo aparte, nervioso. De día sobre Alemania, casi todo lo que volaba era enemigo. Coordinar cazas y flak ya era difícil antes. En enero de 1945, con comunicaciones degradadas, frentes cambiantes y burocracia por detrás de la realidad, el fuego amigo dejó de ser excepción y se convirtió en factor estadístico. Bodenplatte pagaría caro ese factor. La mañana del 1 de enero de 1945. Año Nuevo. Una fiesta casi inexistente en la Alemania en guerra, pero aún presente en hábitos. Noche, alcohol en retaguardia, cansancio, frío, nubes bajas. Y, en ese fondo, el despegue. No un par, grupos enteros desde múltiples bases. Su tarea: volar tan bajo que el radar y observadores aliados no reaccionen a tiempo. Eso significa árboles, cables, mástiles, colinas. Cualquier error es impacto con el suelo. Cualquier demora, exposición al fuego. En un vuelo así, el piloto de Bf-109 no es un caballero del aire. Es un hombre que sostiene el avión al borde de tocar la tierra. Vibración del motor, aire frío, respiración, manos y pies trabajando sin pausa. Y todo en una máquina que no perdona errores en tierra ni deja tiempo de corrección a baja altura. Cuando el golpe funcionaba, era brutalmente eficaz. Un aeródromo, aviones en filas, calles de rodaje, mecánicos aún lejos, alertas que no se activan a tiempo. Los cazas irrumpen rasantes y disparan a estacionamientos, hangares, aparatos alineados. Aquí no hace falta genialidad. Hace falta velocidad y apretar el gatillo a tiempo. En tierra arden Spitfires, Tempest, Typhoons, Mustangs, Thunderbolts, bombarderos ligeros y aviones de ataque. Estallan bidones, prende el caucho. El fuego se refleja en la cúpula. Parece éxito. Pero el éxito de Bodenplatte dura segundos. La guerra se mide en horas y meses. El coste. Los problemas empiezan en ruta. Bruma y nubes borran referencias. Grupos se desvían. Algunos atacan aeródromos equivocados. Otros entran bajo fuego antes de tiempo. Otros pierden aviones antes de llegar. Porque el vuelo rasante en formación con niveles mixtos produce accidentes. Luego, la defensa. Aunque sorprendido, un aeródromo tiene flak, armas ligeras y, a veces, cazas que logran despegar. El piloto del Bf-109 ya no solo debe atacar,
debe salir vivo. Y salir significa cruzar un espacio lleno de trazadoras. Y por último, lo más doloroso, el regreso. Algunos fueron alcanzados por su propia Flak. La defensa alemana quizá no esperaba el regreso masivo a baja altura. Con comunicaciones pobres y señales de identificación confusas, el fuego amigo se cobró víctimas. Suena absurdo, pero en 1945 la guerra era absurda. Un sistema intentando un último salto se destruía a sí mismo en el retorno. Sí, los aliados perdieron muchos aviones en tierra, pero tenían industria, combustible y estabilidad de personal. Reemplazaron aparatos, trasladaron nuevos desde fábricas y bases de retaguardia, sostuvieron programas de instrucción. Recuperaron el parque. La Luftwaffe, en cambio, perdió lo irreemplazable. Pilotos experimentados, jefes de sección y de escuadrón, los que sostenían disciplina y táctica. En informes, la operación podía parecer parcialmente exitosa. En realidad fue un golpe pírrico, demasiado caro, sin efecto estratégico. Y aquí el vínculo con la pregunta central es inevitable. ¿Por qué el caza más producido y exitoso llevó a pérdidas catastróficas? Porque en 1945 el Bf-109 se usaba como herramienta para compensar un colapso sistémico. Formación, combustible, reserva de personal. Se lo enviaba a tareas que exigían pericia alta con pilotos de experiencia mínima. Se lo sobrearmaba para bombarderos, perdiendo maniobra frente a escoltas. Se lo explotaba a ritmos que aumentaban accidentes en tierra. Y cuando llegó el momento del último empuje, fue el Bf-109 el que recibió a quienes el sistema no había tenido tiempo de convertir en pilotos completos. Tras Bodenplatte, la Luftwaffe casi no tenía margen. Combustible. En primavera de 1945, el combustible se vuelve el hecho clave que explica casi todo. Sin combustible no hay entrenamiento. Sin entrenamiento no hay preparación. Sin preparación se muere más rápido y el bucle se cierra. Además, el combustible es cantidad y calidad. Alemania recurría más a combustibles sintéticos de composición variable. Eso afectaba motores. Los mecánicos trabajaban sin repuestos. Se canibalizaban aviones. Cualquier demora en tierra era un intercepto perdido. Resultado, ritmo nervioso de salidas cortas. Y cada episodio podía ser el último. Entrenamiento. De élite a adolescentes. Fase terminal. Cuando se habla de adolescentes en cabinas, conviene evitar mito. No significa que todos fueran niños. Significa que el umbral de edad y experiencia bajó y la calidad cayó a niveles antes inaceptables. En algunos casos, llegaban al frente con pocas horas. Se aceleraba la formación porque el frente exigía cielo cubierto ya. Si en 1940 un piloto de caza aún podía ser tratado como élite, en 1945 el sistema tendía a verlo como consumible. No es moralismo, es aritmética. Un joven que apenas domina un avión difícil recibe la misión de interceptar bombarderos escoltados por Mustangs. Debe despegar de una pista dañada, subir, entrar en combate, soportar G, disparar con precisión, romper y aterrizar. Incluso veteranos fallaban. Los jóvenes desaparecían en semanas, y eso debilitaba más el sistema. Cada novato muerto era un hombre, un avión, combustible y horas de mecánicos perdidos, y la pérdida de cualquier posibilidad de que ese novato se convirtiera en líder. Así se mataba a sí misma la Luftwaffe. Sonderkommando Elbe, síntoma de agonía. Cuando los métodos normales dejan de funcionar, aparecen las medidas desesperadas. Pero no son locura, son reacción racional de un sistema sin recursos. Si no puedes garantizar derribos por método convencional, porque las escoltas te destruyen, porque falta combustible, porque tus pilotos no llegan a ser expertos, buscas atajos.
Así surgió Sonderkommando Elbe, unidad de voluntarios destinada a embestir bombarderos aliados. No como leyenda bonita, sino como intento pragmático de compensar falta de potencia de fuego y experiencia con física brutal, avión contra avión. Se aligeraban Bf-109, se retiraba equipo, a veces se reducía armamento, porque el objetivo no era combatir, sino acercarse y chocar. Era, de hecho, una admisión. Ya no podemos garantizar derribos por vías normales. El 7 de abril de 1945 tuvo lugar una misión conocida. Decenas, según algunas cifras, más de un centenar, de Bf-109 despegaron contra formaciones estadounidenses. Los resultados fueron limitados. Se destruyeron pocos bombarderos y las pérdidas alemanas fueron abrumadoras. La mayoría cayó antes de llegar, murió al intentar la embestida o fue capturada. No es espíritu de sacrificio, es descomposición del sistema hasta el punto de cambiar vidas humanas por segundos de retraso en la corriente de bombarderos. Los últimos meses del Bf-109, un avión que aún vuela, pero ya no cambia nada. La primavera de 1945 ya no es lucha por iniciativa, es lucha por fragmentos de espacio. En algunos sitios aún despegan interceptaciones aisladas, en otros se reúnen unos pocos cazas para cubrir retiradas, pero el patrón es uno: pocos aviones, poco combustible, poco tiempo. En el oeste, los aliados avanzan hasta el Rin y más allá. Sobre Alemania, el bombardeo continúa. En el este, el Ejército Rojo se acerca a Berlín. Las unidades de caza se reparten entre dos frentes. Muchos aeródromos se pierden o destruyen. El suministro se hunde. Los mecánicos trabajan con restos. Los pilotos vuelan aparatos que en tiempos de paz no habrían salido del taller. Aquí el Bf-109 sigue en el centro porque existen grandes cantidades. Es la plataforma más común. Los mecánicos lo conocen. Se mantiene con piezas canibalizadas. Aún puede despegar. Y aún es peligroso con un piloto experto. Pero expertos casi no quedan. Imaginemos los últimos días de la guerra en el aire. Un aeródromo, que ya no lo es, sino un tramo de carretera o un campo. Cráteres cerca, redes y ramas. Un piloto joven, mirada cansada. Ajusta arnés, se pone gafas, recibe una orden breve. Interceptar un grupo de ataque, cubrir una retirada, intentar derribar algo. Sabe que hay poco combustible, que la radio puede fallar, que el enemigo es más numeroso y está mejor coordinado. Despega igual, porque así funciona el sistema. Reemplaza a los muertos con los siguientes. Sobre Berlín, sobre la Alemania central, sobre carreteras llenas de refugiados y columnas en retirada. El Bf-109 voló sus últimas salidas en abril y mayo de 1945. Ya no eran batallas en sentido clásico. Eran episodios de supervivencia en un cielo donde el enemigo dominaba altura, velocidad y número. El final de la investigación. Si se quita el mito y se dejan solo cadenas causales, la imagen se vuelve fría y clara. El Bf-109 fue un caza sobresaliente, sobre todo en la primera mitad de la guerra. Era rápido, trepaba bien y admitía modernización. Dio superioridad aérea en campañas tempranas. Fue la plataforma de ases récord. Pero su éxito y su producción masiva lo convirtieron en parte de un sistema que empezó a consumir hombres más rápido que el enemigo. Porque el avión tenía una característica de diseño que hacía peligrosos despegue y aterrizaje, sobre todo con pilotos inexpertos y pistas malas. En guerra, el aeródromo se convertía en fuente de pérdidas. La Luftwaffe no construyó una política estable de rotación y preservación de experiencia. Mantener a los mejores en el frente hasta el final, en lugar de convertirlos en instructores que multiplicaran conocimiento, daba récords y destruía el futuro. A medida que los aliados se fortalecían, el Bf-109 se usó cada vez más como plataforma para armamento pesado antibombarderos.
reduciendo maniobra y aumentando vulnerabilidad frente a escoltas. La escasez de combustible y la destrucción industrial golpearon el corazón del entrenamiento. Recortas formación, mueren más. Mueren más, recortas más. Para 1945, el círculo era irreversible. Y, por último, la realidad estratégica obligó a combatir en las condiciones del enemigo, sobre territorio hostil en 1940, bajo el paraguas de escoltas aliadas en 1944 y sobre una patria que colapsaba en 1945. En esas condiciones, incluso el mejor avión solo retrasa lo inevitable. Al final, el Bf-109 no fue solo símbolo de la aviación alemana. Fue símbolo de cómo técnica y organización pueden combinarse en un mecanismo de autoagotamiento. Dio a los pilotos la posibilidad de convertirse en ases y al mismo tiempo los colocó en un entorno donde la posibilidad de sobrevivir se reducía año tras año. Y quizá la conclusión más inquietante no es que la guerra sea cruel, una frase demasiado general. Lo inquietante es otra cosa. Las decisiones que parecen racionales en un despacho no se miden en líneas sobre el mapa ni en cifras de informe. Se miden en cuántas veces un ser humano puede cerrar la cúpula, rodar al despegue, soportar las fuerzas G, acertar al blanco, y luego volver a una pista donde medio segundo de error convierte el metal en tumba. Si siguieron esta historia hasta el final, escriban en los comentarios qué creen que fue el factor decisivo en el colapso de la Luftwaffe. ¿Diseño del avión? ¿Combustible? ¿Política de personal? ¿O estrategia? Y si quieren el próximo análisis en el mismo formato documental, apoyen el episodio con una suscripción.